¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a Platiquemos de Medicina, esta serie de programas donde, hablamos de los padecimientos que pueden tener nuestras mascotas y en donde, gracias a los médicos de Dog Hunter, pues tratamos de hacerlo de una manera sencilla, de una manera coloquial que podamos entenderlos todos. Y nuevamente estamos con el doctor Fidel León, el director general de Dog Hunter. Fidel, muchas gracias. Al contrario, nuevamente por platicar con nosotros. Y hoy, como habíamos visto las semanas anteriores, podemos dejar nuestros comentarios. Recibimos un comentario a través de nuestras redes sociales en donde nos pedían precisamente que platicáramos contigo en el caso de las cataratas en los animales. Okay. Porque por ahí, al parecer, una persona de nuestro auditorio, preguntaba si es factible operarlas como se puede hacer con los humanos. Uh-huh. Entonces, aquí tenemos ya al doctor que vamos a platicar con él. Primero, pues sí me gustaría posicionarnos qué son las cataratas, cómo se van formando y de ahí, los tratamientos subsecuentes, ¿no? Claro. La catarata en los perros, básicamente... ¿Perro y gato sería lo mismo? En términos generales sí, aunque es más común verlos en perros. ¿No? Okay. Pero también se pueden dar en mucho menos cantidad en gatos. Bueno, por lo menos en mi experiencia, yo lo que menos he visto en gatos, uno que otro, normalmente más en perros. Okay. Normalmente lo que vamos a ver nosotros es un ojo blanco. Uh-huh. Pero sí es importante que entendamos que un ojo blanco, opaco, una opacidad en el ojo, no necesariamente es una catarata. Okay. Hay una enfermedad muy parecida a la catarata que se llama esclerosis nuclear y básicamente la catarata impide la visibilidad y la esclerosis nuclear no impide la visibilidad, ¿no? Hay otras condiciones. Pero las dos forman una capa opaca. Así es. Okay. Tú ves el ojo y lo ves blanco o blanquecino, dependiendo ciertas tonalidades, inclusive en ese paso de color, ¿no? O de madurez. Pero la diferencia más importante es que la catarata sí impide la visión y la esclerosis nuclear no impide que el perro vea. O sea, el perro sigue viendo, ¿no? Entonces, okay, sí es bien importante. Así que cuando ustedes vean que su perrito tiene el ojo blanco, lo primero que hay que hacer es llevarla a un médico para poder determinar, 1, ¿es catarata? O 2, es una esclerosis nuclear, ¿no? Ahora, normalmente lo que me preguntan aquí es, ¿y qué es una esclerosis y qué es una catarata, no? La más fácil, porque al final el tema es de las cataratas, la que vamos a sacar del tema es la esclerosis. La esclerosis nuclear vamos a decir que es un envejecimiento del ojo. El ojo es un círculo, es una esfera, es un globo que tiene 2 cámaras, la cámara anterior y la cámara posterior, la cámara anterior adelante, la cámara posterior atrás, y en medio de las dos tenemos lo que se conoce como el cristalino. El cristalino es un lente que permite la entrada de la luz, esa luz se refracta hacia la retina y nos da en la retina los procesos de imagen al cerebro, ¿no? Entonces, ese cristalino es sumamente importante para que nosotros podamos ver de manera correcta. ¿Ok? Cuando ese cristalino se va envejeciendo, va tomando esa coloración blanquecina, esa tonalidad blanquecina, pero no impide el paso de la luz. Por lo tanto, el perro sigue viendo, ¿sí? A eso se le llama esclerosis nuclear. ¿Ok? La sacamos. ¿Requiere cirugía? No. ¿Requiere tratamiento? Sí, hay tratamientos que ayudan, sobre todo antioxidantes, algunos procesos vitamínicos, que ayudan a que ese proceso de envejecimiento sea más lento, se ralentice y el perro pueda sentirse mejor, ¿no? Ver mejor. Entonces, esa es la esclerosis nuclear, la retiramos. Ahora, las cataratas también tienen que ver con el cristalino, ¿sí? Uh-huh. Tienen que ver mucho con el cristalino, nada más que a diferencia de la esclerosis nuclear, el cristalino se va, vamos a llamar, endureciendo, se va opacando y conforme se va opacando,
el perrito va perdiendo la capacidad de visión. Esa Ya luz, no entra la luz como ya no debe. alcanza a entrar, por lo tanto ya no hay imágenes y se va perdiendo poco a poco. Imagínate que es como que vas manejando y el cristalino es como el parabrisas, ¿no? Está Que se va limpio, empañando, impecable, ¿no? se ve perfecto, pero llueve, los mosquitos que se pegan, hay lodo, ¿sí? Todo eso se va opacando, opacando y llega a un punto en que no ves y a veces por más que le pongas el parabrisas, pues a veces es peor y menos ves, ¿no? Ok, haz de cuenta que eso es como una catarata, ¿no? Es el cristalino, vendría siendo como el parabrisas y conforme se va dañando, ¿sí? Cada vez vemos menos, menos, menos hasta que completamente podemos ¿Esta dejar de condición visualizar. se da también por la edad del animal o no necesariamente? No, no necesariamente. Entre más grande el perro, es más fácil que lo veamos, pero Ok. no tiene que ver con la edad, ¿no? Sí es más Ok. factible verlo en etapas adultas o geriatras, pero no es necesariamente por la edad, ¿no? Ahora bien, el tratamiento que Claro. se va El, teniendo, supongo que son etapas también, ¿no? Cuando apenas detectamos a lo mejor el puntito y desde ese principio detectas, a ver, esto es una catarata, supongo que es también una condición irreversible que ok, podrás frenar bueno, en mira, su momento. ahí tenemos que determinar Ok, porque puede haber ciertas condiciones que generen una catarata. ok. Uno, primero las de origen genético, donde hay razas predispuestas a generar cataratas, ya está en sus genes, entonces lo van a desarrollar. Otros, hay enfermedades como por ejemplo la diabetes. Si el perro tiene diabetes, puede generar una catarata por diabetes. Hay infecciones o inflamaciones del ojo, uveitis, que pueden generar o degenerar en una catarata. Algunas enfermedades que tengan que ver con la parte sistémica, sanguínea, que también puedan producir o provocar las cataratas, ¿no? Inclusive algunos traumas. Así que si yo tengo un paciente que es diabético y está comenzando con una catarata, si le damos un buen tratamiento, es posible que detengamos el proceso. A lo mejor ya no revertimos el daño que se generó hasta ese momento, pero lo sí detienes. podemos evitar que se siga generando la catarata. ¿Ok? Entonces, ahí depende mucho la causa y el momento en que lo diagnostiques o el momento en que te lo traiga, ¿no? Porque a veces Claro. ya no depende de ti, ¿no? A veces depende del momento que te lo traigan a revisión. ¿Sí? Pero si te lo traen en un buen momento y hacemos un buen diagnóstico y entendemos el origen, no solamente decimos, es una catarata y necesita cirugía, ¿no? A lo mejor no necesita cirugía, ¿no? Hay que buscar cuál es el origen de la catarata. ¿Ok? Entonces, sí es posible, existe la posibilidad de que podamos detener el proceso si Atacando detectamos la causa origen, exacto, ¿no? la causa. Así es. O sea, Ahora, detener esta causa o al tratar esta causa, evitamos que siga así es. avanzando la catarata. Es correcto. Ok. Ahora, cuando son de origen genético, ¿no? O cuando, aún a pesar de dar el tratamiento a la causa origen, el ojo ya se dañó lo suficiente o ese cristalino ya se dañó lo suficiente para seguir avanzando la enfermedad, ¿hay tratamiento para detenerlo? No. Hay tratamientos para hacer que ese proceso se haga más lento, lo ralentizamos, ¿sí? Pero invariablemente en algún punto vamos a perder la visibilidad, vamos a perder la visión y esa catarata se va a volver, se le conoce como una catarata hipermadura, que es completamente blanca, dura y ya no deja pasar nada de luz, ¿no? En ese momento. Ya cuando eso está así, pues obviamente el proceso o el único tratamiento es quirúrgico. ¿Se puede solucionar? Sí. Se hace una cirugía, esta cirugía se llama facoemulsificación, donde entramos al ojo, tocamos el cristalino y se fragmenta para retirarlo. Y ya que se retira, se puede quedar sin lente o se puede colocar un lente intraocular. Vamos a decir que es más caro, pero normalmente es lo que funciona mejor. ¿Por qué? Porque le permite al ojo seguir haciendo la función que hacía antes, ¿no? Ese cristalino refracta la luz hacia la retina y se puede transformar en imagen. Sin ese cristal, ¿qué diferencia existe?
Pues la visión no es igual. O sea, Okay. es como cuando nosotros... ¿Serían más sensibles a la luz, tal Cuando vez? nosotros no tenemos, tenemos problemas de visión, ¿no? Ujú. Y nos quitamos los lentes, veo, pero te veo borroso, no veo bien, no veo claro, hay Ok. cosas que no puedo alcanzar a leer, a diferencia de me pongo un lente y digo, ok, mira, te veo Ok. claro, puedo leer perfectamente las letras más pequeñas, ¿no? Entonces, en términos generales eso es, darle la capacidad de tener una mejor visión, ¿no? Ok. ¿Y tipo de intervención que se hace al ojo es segura? La intervención en términos O- generales, sí, el digo, es proceso. que, y lo pregunto porque el ojo es una parte muy Ok, delicada, ¿no? bueno. El proceso de la cirugía deberá de ser también muy preciso, muy cuidadoso. Aquí son dos cosas que tenemos que compartir con el público, ¿no? Una primero es la técnica quirúrgica, el procedimiento quirúrgico que el médico realiza para retirar ese cristalino y colocar un lente intraocular, otro cristalino, un cristalino sustituto. ¿Ok? Esa es una técnica. La técnica puede ser perfecta, pero si el paciente no era un buen candidato, va a ser un fracaso. ¿Ok? Ok. Entonces, primero tenemos que saber que la técnica que lo haga un médico que tiene experiencia es lo más adecuado. Pero antes de llegar ahí, pues hay que verificar y hacer estudios para confirmar que ese paciente realmente se va a ser beneficiado por la cirugía. Por ejemplo, se recomienda hacer un ultrasonido para verificar las estructuras internas del ojo. Cuando ya tenemos un paciente que tiene una catarata hipermadura, por más que yo lo vea, no voy a, así como no hay paso de luz, yo tampoco puedo revisar qué hay atrás, no puedo ver el fondo del ojo, ¿sí? Entonces no puedo revisar y ver si la condición estructural interna del ojo es capaz de tener visión, ¿sí? Entonces, ¿qué se recomienda? Se recomienda, por ejemplo, un ultrasonido. En el ultrasonido podemos ver de manera interna las estructuras, podemos ver si esa retina está en buen estado o no, si el nervio óptico está en buen estado físico o no. ¿Sí? Hay otro estudio que se llama electroretinografía, donde se colocan unos, como acupuntura, unas agujitas, donde se envían unos estímulos eléctricos y ahí se determinan inclusive las células de la retina que se llaman bastones para poder determinar la capacidad de visión que tiene. Aunque no veamos, se mide ahí ya de manera eléctrica la respuesta de Reaccionan las esas. células y ya determinamos la capacidad que tiene de visión. Entonces, si hay un perrito que su nervio óptico está dañado, que la retina está desprendida o que aunque hagamos una cirugía no va a ver, pues esa No cirugía no tendría tiene caso, sentido. claro. No tiene sentido someter a un paciente a una cirugía que no tiene ningún beneficio, ¿no? Más que meramente la cuestión estética. Quiero ver un ojo que no esté blanco, ¿okay? Pero Ya no va a ser funcionalmente función. no tiene sentido, ¿no? Hay algunas otras enfermedades que pueden estar presentes, infecciones, algunos tumores, sí, neoplasias, que también puedan indicar que la cirugía no es viable, ¿no? Hay perritos que tienen, por ejemplo, problemas cardíacos con problemas de presión y esa tensión o esa hipertensión no se controla. Meterlos a cirugía pues tampoco es muy adecuado porque vamos posiblemente a generar una Claro. hipertensión mayor y el ojo se va puede inclusive pues ser inservible, ¿no? Ante la cirugía. Entonces hay que tomar esas consideraciones primero, hacer los estudios, la revisión y los estudios pertinentes para determinar que el paciente sea candidato. Si es candidato, se selecciona, entonces ahora sí lo podemos pasar a cirugía para que con una técnica adecuada pues él pueda volver a ver, ¿no? Claro, la recuperación, no, sí, o sea, el grado de visión que vamos a obtener después de esta cirugía al colocarle o no el cristalino va a ser buena para el perro, es decir, Sí. a lo mejor no la recupera al 100% de lo que veía antes, pero bueno, ahora no ve y ahora sí ya ve, ¿no? Claro, sería difícil, ¿no? Ahí tendríamos que hacer estudios antes, hacer estudios después para poder determinar
el porcentaje de visión que recuperan, ¿no? Que no es que sea imposible, pero tampoco es como que todos los tutores acepten hacer todos los estudios, ¿no? Normalmente lo que ellos quieren es que vean y el perro ya no choca con la pared, ya sabe dónde subirse, ya sube las escaleras, que es lo primero que ven cuando empiezan a perder la visión. Cuando la catarata ya está ahí, pues empiezan a chocar, se paran en las escaleras y empiezan a ladrar porque no ven, ¿no? Necesitan guía o necesitan apoyo, o de repente ya no estás tú ahí y no te ve, ¿no? Te tiene que, sí eres tú, te huele y te reconoce. ¿Sí? Entonces, normalmente a veces con eso que vean ya es suficiente. Y al dueño y al perro pues les cambia completamente la vida, ¿no? Ahí habría que hacer estudios para determinar realmente el porcentaje de visión que recuperan, ¿no? Nos hablabas hace un momento de que hay razas que genéticamente están predispuestas a tener estas cataratas. ¿Cuáles serían algunas de ellas? Mira, pues hay muchos perritos, los labradores, schnauzer, algunos pastores, colis. Hay una gran cantidad de razas. No son como decirte... No están tan focalizados. No, pues. no son como que 2 razas, 3 razas. No, la realidad es que el número de razas puede ser que cuando menos las más comunes de predisposición sean entre 10 y 15, ¿no? Perfecto. Bien, ¿algo más? No realmente, lo único que nos faltaría es que el proceso de recuperación, obviamente requiere sus cuidados porque sobre todo más en el propietario, colocar gotas, tener precaución. A ti te dicen no te toques el ojo y no te lo tocas, pero el perrito si le da comezón se rasca, entonces requieren ciertos implementos para evitar que se lastimen, pero normalmente el proceso de recuperación pues, es de rápido, 8 o 10 días, y prácticamente ya están listos, ¿no? Es una cirugía delicada, muy técnica, pero que normalmente cuando se hace una buena selección desde el principio, desde la causa de la catarata, el tratamiento, los estudios y la cirugía, el resultado normalmente siempre es bueno, ¿no? Y vale la pena. ¿Este cristalino que nos mencionas está disponible? Y a lo que voy es esto, que de pronto, ya vemos que es un candidato y hay que decir, espérame, porque necesito pedir este cristalino y se va a tardar un tiempo, o porque pues, las medidas serán diferentes. Sí, las medidas. De hecho, el proceso, en el caso de la cirugía aquí, nosotros no la realizamos porque no tenemos el equipo, el facoemulsificador y algunos otros implementos, no los tenemos. Entonces, ¿qué hacemos? Optamos mejor por trasladarlos. Hay varios médicos, en mi gusto hay 2 que son gran referente y garantía en el proceso de este tipo de cirugías. Uno está en Guadalajara, otro está en la Ciudad de México. Entonces, normalmente ahí es donde nosotros canalizamos los procesos quirúrgicos para este tipo de situaciones, y ellos pues como se dedican más específicamente a eso, pues entonces ya tienen mayor disponibilidad tanto de los lentes intraoculares como de los equipos para hacer estos estudios. Aquí en Mérida, pues de repente es difícil encontrar el equipamiento para hacer, por ejemplo, una electroretinografía, ¿no? Hasta donde nosotros llegamos es hacer los ultrasonidos oculares, entonces eso sí, sin problema, pero ya cuando requerimos estudios más avanzados, normalmente los canalizamos para allá, es más seguro. Ellos tienen mucho más tiempo haciendo cirugías de este tipo, no sé, hacen 1, 2 o 3 al día, algunos más, entonces pues siempre les da a ellos más capacidad técnica y experiencia para poder realizarlas, ¿no? Perfecto, pero bueno, ahí está ya contestada la pregunta de nuestro auditorio. Gracias por escribirnos, por dejarnos sus dudas, y que nos sigan preguntando, ¿no? Claro, como les mencionamos en repetidas ocasiones, en todas las redes sociales aparecemos como Dog Hunter TV, y en cualquiera de ellas puede usted dejarnos algún comentario, por supuesto alguna de las preguntas, alguna sugerencia, algo que usted quiera conocer, y con todo gusto lo estaremos abordando en este o en otros espacios. Gracias, Fer, por habernos aclarado este asunto, por haber platicado con el auditorio en este tema tan específico que nos solicitaron, y lo invitamos para que el próximo martes esté usted con nosotros aquí a las 8 de la noche en Platiquemos de Medicina.